vida, creeré. Las expresiones en el siguiente programa son de la entera responsabilidad de sus participantes. Dios les bendiga, Dios les guarde a los hermanos y hermanas que nos escuchan a través de esta gran emisora Radio Vida, 90.5 FM, 1400 AM. Este es su programa Acercándonos Humildemente a la Biblia, que es todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Es un programa, ¿verdad?, totalmente educativo, donde damos, ¿verdad?, exégesis, explicación de los textos bíblicos, historia, arqueología, teología, ¿verdad? Y sobre todo, ¿verdad?, temas sobre la educación cristiana. Y también nos puede ver y nos puede escuchar por la plataforma de Facebook de Radio Vida. Y allí, ¿verdad?, en la parte de comentarios nos puede saludar, nos puede escribir, nos puede hacer algún tipo de pregunta que podamos trabajar posteriormente. Y también, si usted lo desea, nos puede buscar en el canal de YouTube Manuel Ramos Educación Cristiana. Manuel Ramos Educación Cristiana, y ahí ponemos, ¿verdad?, programas como este para que usted lo pueda ver, ¿verdad?, si no lo ha visto. Repito, el YouTube, canal de YouTube Manuel Ramos Educación Cristiana. Se puede suscribir para que la pueda recibir el aviso, ¿verdad?, de que hemos subido algún programa, ¿no? Así que en la tarde de hoy vamos a estar dándole continuación al tema que trabajamos el miércoles pasado sobre un exégesis de Mateo 2 del 1 al 12. Mateo 2 del 1 al 12 estuvimos trabajando ese pasaje bíblico, ¿verdad? Y todavía, ¿verdad?, nos queda un par de puntos importantes que queremos discutir. Así que eso es lo que tenemos para hoy. Pero antes de seguir, vamos a orar para comenzar en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta gran oportunidad que tú nos das de estar nuevamente delante de estos micrófonos para estudiar tu palabra. Permite, Señor, que podamos entenderla y sobre todo, Señor, ponerla en práctica en nuestra vida como cristiano y como iglesia. Yo te pido, Señor, a aquellos que nos escuchan, que tú los bendigas de manera especial. Y cualquier petición que tengan delante de ti, tú puedas obrar de acuerdo a tu bendita y hermosa voluntad. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Así que en la tarde de hoy damos continuación a ese tema que pusimos, ¿verdad?, en este exégesis de Mateo 2 del 1 al 12, que es el nacimiento del rey. El nacimiento del rey. Es un acercamiento, ¿verdad?, a este pasaje que es el nacimiento de Jesús, ¿verdad?, que fue lo que tocamos prácticamente el miércoles pasado, el tema de los sabios, ¿verdad?, que fueron a llevarle presente a Jesús. Y hoy vamos a continuar, ¿verdad?, estos pasajes que hablan un poquito más, ¿verdad?, sobre el pesebre, el lugar donde estaba Jesús, características, ¿verdad?, que rodeaban ese gran escenario, ¿no?, que era el nacimiento de Jesús. Y vamos a releer nuevamente por lo menos el verso 10 al 12, Mateo 2, del 10 al 12. Mateo 2, del 10 al 12. Y dice, y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y el verso 11 dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Vamos a hablar un poco de ese
lugar, ¿verdad?, que nació Jesús, que ya sabemos por el texto bíblico que fue en Belén, y así estaba profetizado por el profeta Miqueas, que era en Belén, así mismo sucedió. ¿Dónde estaba realmente este lugar? ¿Verdad? Porque no sabemos con exactitud, pero sí sabemos que hay varias respuestas a esta pregunta, ¿no? Empezando con la primera, ¿verdad? Y vuelvo y repito, nos estamos refiriendo a Mateo 2:11, cuando dice: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. ¿Dónde era esto? Era en Belén. Ya eso es una parte importante. Queremos indagar un poquito más, ¿no? Con más detalle. Y tenemos un testimonio de Justino Mártir, uno de los padres de la iglesia del siglo II, que vivió hacia el 150 después de Cristo, y que Justino Mártir, el cual procedía del distrito cercano a Belén, nos dice Justino Mártir que Jesús nació en una cueva cerca de la aldea. Es una información que tenemos de los escritos de Justino Mártir, allá para el año 150 después de Cristo. Así que Justino, esa es la primera respuesta que tenemos, ¿no? Era en Belén, y dice que era en una cueva. O sea que este pesebre donde Jesús nació era en una cueva. Es probable que la información de Justino Mártir, ¿verdad?, fuera correcta. Puede ser. La casa de Belén están construidas en la ladera de la montaña de piedra caliza. Así que era muy corriente en aquel entonces el tener establos en forma, ¿verdad?, en forma de las cuevas, y prácticamente, ¿verdad?, era muy probablemente que esto fuera cierto, ¿no? Porque según lo que hemos visto de las investigaciones de la arqueología, pues prácticamente sí existían las cuevas y establos, ¿verdad?, así como lo describe Justino Mártir. Así que esta es la primera respuesta que tenemos. Tenemos otra postura, otra posición, que dice que Jesús nació en un establo donde ubicaban a los animales de los que visitaban la aldea de Belén. Se está hablando aquí de un establo en común, pero no era un establo de una persona específica. Era un establo para las personas que iban de visita y sus animales los ponían allí. Esa es la segunda respuesta, que era un establo donde ubicaban a los animales de los que visitaban la aldea de Belén. Así que tenemos dos respuestas ya que tratan de contestar esta pregunta, que era una cueva o que era un establo común en la aldea de Belén. Pero hay otra tercera postura tradicional, y es que Jesús nació en una casa de una aldea de Belén. No es lo mismo que la cueva, no es lo mismo que el establo común, ¿verdad? Aquí la tercera postura es que era en una casa, que de hecho una de las traducciones dice así mismo, una casa, ¿verdad? Mateo 2:11, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Así que esta tercera postura se refiere a una casa de una aldea de Belén. La otra pregunta sería, refiriéndonos a la tercera postura, si esto sería cierto que fue una casa tendría una especie de establo con animales. Entonces esa información sí la tenemos también por la arqueología que ha investigado todo esto. Y una de las informaciones que tenemos de la arqueología con referente a las casas de ese lugar en Palestina en el siglo I, ellos descubrieron que el 10% de la población vivía en la ciudad. El 10% nada más de Palestina vivía en la ciudad. Eso era la nobleza política, los militares y los religiosos. El 10%. Ahora, el 90%, o sea, la otra parte, que es mayoritaria, ¿no? 90% de la población vivía en aldeas. A la mayoría se dedicaba a la agricultura. ¿Ok? Eso lo sabemos por la ciencia, por la arqueología. 10% vivían en la ciudad y 90% vivían
en aldeas. Y la mayoría de esta gente trabajaba la agricultura. Se han encontrado por arqueología casas, ¿verdad?, que prácticamente no eran tan grandes, eran casas, ¿verdad?, medianas, pequeñas, donde habían cuartos, ¿verdad?, para las personas que vivían. Había un lugar como un lugar de descanso. Pero estas casas de las aldeas tenían un área, un cuarto que era prácticamente abajo, donde era exclusivamente para los animales. O sea, las casas de las aldeas de Belén tenían establos para los animales, ¿verdad?, que eran parte de los alimentos como parte del comercio, o sea, de las ganancias de esa familia. Eran animales domésticos, ¿no? Lo que quiero resaltar es que en estas casas de estas aldeas, y repito, lo sabemos por el descubrimiento arqueológico, que estas casas de estas aldeas en Belén tenían establos, tenían un lugar, un espacio en el hogar para los animales, porque los animales eran bien, pero bien importantes en ese hogar, ¿verdad?, en la estructura del hogar, en el sostenimiento del hogar. ¿Okay? Así que la tercera postura que mencionamos, de que el pesebre estaba en una casa, en una aldea de Belén, pues prácticamente también es posible por la información que tenemos de la arqueología. Así que las tres posturas que mencionamos, que eran una cueva, o eran un establo común, o eran una casa en la aldea de Belén, las tres tienen sentido. ¿Ok? Tienen sentido. La casa en las aldeas era casi siempre de una sola pieza, como más o menos mencionamos ahorita. En ella se construía una especie de tarima o piso superior, sostenido por pilares. Cuando esto sucedía, pues en la parte de arriba quedaba un espacio, ¿verdad? Ese espacio de la parte de arriba es como decir el techo de la casa, ¿no? Ese espacio que quedaba en el techo de la casa, ellos construían casi siempre no como parte de la estructura del hogar, sino como una tienda, ¿no? Una caseta, una tienda. Abrían una tienda y eso prácticamente para que sirviera para que otra persona pudiera, ¿verdad?, dormir en esa parte de arriba de esa casa. Eso se llamaba piso superior, ¿verdad?, o cuarto superior. Los arqueólogos llaman a estas casas de 4 pilares, porque la mayoría de ellas tenían por lo menos esa cantidad de pilares o columnas. En la parte superior, ¿verdad?, dormía la familia y allí se guardaban los objetos directamente relacionados con el descanso, el aseo personal. En la parte de abajo de la casa, que es donde dijimos que estaba el establo, se guardaban las herramientas, se preparaban algunos de los alimentos, era tipo una pequeña cocina, ¿no? Y también se apartaba un lugar lo suficiente amplio para la protección de los animales caseros, que fue lo que mencionamos segundos atrás. ¿Cuáles eran esos animales caseros? Estaban las ovejas, las cabras, el burro, ¿verdad? Ese tipo de animales abundaban en estas casas, en estas aldeas, en Belén, ¿verdad?, en la región que posteriormente se llamó Palestina. Ovejas, cabras y burros. Y en la parte de abajo tenía un lugar para esos animales. Ahora, entendemos y traducimos mejor el texto de Lucas 2:7, donde menciona el pesebre, que fue el que leímos ahorita. El Reina Valera del 60 dice, en una tradición, ¿verdad?, que es literal, y dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y ahí viene otra palabra que tenemos que trabajar en este exégesis: mesón. La palabra mesón pretende ser una traducción de la palabra griega kataluma. ¿Ok? La palabra mesón pretende ser una traducción de la palabra griega kataluma. Esta palabra se usa solo aquí
en Lucas 2.7 y también se usa en Lucas 22.11, donde la Reina Valera del 60 no lo traduce como mesón, sino lo traduce como aposento. Y de allí viene el nombre de aposento alto. Aposento alto. Aposento es cuarto, un aposento, un cuarto. Y alto porque queda en la parte superior de las casas. Entonces, cuando la Biblia dice en Lucas 22.11 que estaban reunidos los discípulos en un aposento alto, era precisamente que estaban reunidos en un espacio superior de la casa donde estaban ubicados. Así que cuando se habla también de mesón, se está refiriendo a un mismo lugar, o sea, un lugar superior de la casa. Como dije ahorita, ¿no? La parte de arriba posiblemente la tenían sin usar los miembros del hogar y la dejaban para los visitantes y también la alquilaban también para los visitantes. Cuando José viene a preguntar si había espacio en el mesón, se está refiriendo al aposento alto, a la casa de arriba, del techo de la casa. Pero le contesta el dueño a José que estaba ya ocupada, o sea, ya tenía una persona viviendo en el mesón, o sea, en la parte de arriba de la casa. Y ahí fue que se le ocurrió al dueño, mira, tengo ya la parte de arriba está ocupada, ya el mesón está ocupado. Pero si usted quiere, ¿verdad? Como veo que está, porque ya María estaba a punto ya de parir, lo que me queda es que de hecho no era un lugar para parir un hijo, pero no había más nada. Y el dueño le ofrece el lugar que acabamos de explicar, que tienen los hogares en la parte de abajo donde vivían resguardados los animales caseros. José lo tomó porque ya no tenía opción, ya no había, ¿verdad? Pero si nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Verdad? Analizar esto, no era un lugar para parir un hijo, no lo era, no era higiénico, no estaba limpio, acuérdense, eran animales allí que estaban viviendo, pero no había más nada, así que ese fue el lugar que le tocó, no había más nada y ahí nació nuestro Salvador. De acuerdo con el tipo de casa propiamente identificada por la arqueología, ese aposento alto es la tarima o parte alta de las casas de las aldeas. Y ya lo mencionamos, lo estamos repitiendo para que es importante que lo entendamos, ¿verdad? Cuando hablamos de aposento alto, cuando hablamos de mesón, se está refiriendo a esa parte de arriba del techo de la casa, donde los dueños abrían una tienda y allí tenían una pequeña cama, una mesita, y ahí se quedaba el visitante. Si nosotros vamos a la historia del profeta, donde el profeta se le hace una invitación, ¿verdad? Un matrimonio viene y le hace la invitación que se quedara en su casa y el profeta se queda. El texto lo especifica claramente que se queda en la parte de arriba de la casa, porque la dueña de la casa dijo, mira, vamos a separar una tiendita, vamos a poner una camita, una mesita, y que el profeta se queda ahí. Es exactamente lo que está hablando aquí Lucas, en este lugar donde estaba el pesebre. Así que yo creo que de las tres opciones que hablamos ahorita, yo por lo menos en mi opinión personal respaldo mucho la tercera, que simplemente esto fue una casa de la aldea de Belén, donde estaba el mesón en la parte de arriba, que era costumbre guardar esa parte para los visitantes, y tenían en la parte de abajo el lugar donde se quedaban los animales, que ahí fue donde nació Jesús. Cuando hablamos de que, ¿verdad? En ese texto de Mateo 2, 10 al 12, no se trata realmente de un mesón o albergue comercial, sino de la parte superior de la casa de pilares. Porque la mayoría de la gente piensa cuando lee este texto, pues mira, José fue a un hotel o un lugar donde se alquilan habitaciones y pues estaba todo lleno y no lo dejaron entrar. No, era una casa normal donde las aldeas, ¿verdad? Era una costumbre de aquella época. Permitir que los visitantes se quedaran, pasaran la noche allí.
¿Ok? Eso es el mesón, ¿verdad? No era un albergue comercial. Era un lugar en una casa de una aldea en Belén. El texto realmente dice que como el lugar de arriba ya estaba ocupado, se les puso en la parte de abajo, es decir, en el lugar donde se guardaban los animales. Si nos fijamos bien en el texto griego, no se habla de establo, por eso Reina Valera 60 no lo cita, o sea, no se refiere en griego a un establo. El bebé, ¿verdad? Jesús, se le colocó en el cajón que servía para alimentar a los animales que pasaban la noche dentro de la casa. Literalmente, donde ponen al bebé, es el cajón donde se echaba agua para los animales o se echaba alimento para los animales. Esto, si no se limpia bien, esto puede hasta matar al muchacho, al bebé. Si el agua lo que queda es un poco de agua y no se cambia, no se limpia, el agua se contamina y es peligroso. Si el alimento no se cambia, el alimento que queda, los residuos, y no se limpia, el residuo de los alimentos se contamina y también es súper peligroso para una criatura que acaba de nacer. Así de sencillo, no era nada higiénico. Así que el texto no lo dice, pero allí tuvieron que limpiar ese cajón, porque no iban a poner un niño en un lugar como este. Así que cuando se habla de pesebre, se está hablando de un cajón donde se echaba el agua o los alimentos para que los animales comieran. El pesebre casi siempre era como una caja de piedra, ¿no? De 1 metro de largo, donde se echaba la comida para los animales. Cuando terminaban de comer, los animales, ¿verdad? Quedaba esa pequeña cantidad de comida y esta se descomponía y hasta olía a mar. Tenían que limpiarla, tenían que cambiarla. Y también lo vimos con el agua, ¿no? En ese pesebre colocaron al niño Jesús. Y prácticamente, ¿verdad? Cuando uno analiza este texto de esta manera, pues prácticamente, ¿verdad? Si el relato, ¿verdad?, está enseñándonos a nosotros que Jesús nació en un lugar humilde, sencillo, pues cuando uno investiga estos textos y estos detalles, esa idea de un lugar sencillo, humilde, pues sí, sobresale de una forma mucho mayor, porque no era tanto que era un lugar de nacimiento de un niño humilde, pobre, es que era un lugar que no se podía tener un parto allí por lo higiénico del lugar. No era ni para eso. Vamos a tal nivel que no era ni para eso. Y eso, ¿verdad?, nos trae una gran enseñanza de que Jesús, ¿verdad?, desde su nacimiento vivió en un ambiente humilde, sencillo, ¿verdad? No nació en un gran palacio, no nació, ¿verdad?, con un personal médico esperando, no, nada de eso. Lo más sencillo posible. Y eso es parte de lo que habíamos hablado miércoles atrás, de que cuando Dios se encarna, ¿verdad?, es una enseñanza mucho mayor en la cuestión de que Dios se hace empático con el ser humano. Así que vivir en un lugar que no era nacer en un lugar que no era ni para eso, es prácticamente Dios se hace empático con nosotros, con nuestras características, con nuestras limitaciones, con nuestras necesidades. Antes de seguir, ¿verdad?, queremos recordar, si alguien nos sintonizó después de las 5, este es su programa Acercándonos Humildemente a la Biblia, que es todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. No solamente nos puede escuchar por Radio Vida, sino también nos puede escuchar, nos puede ver por la plataforma de Facebook de Radio Vida, y allí nos puede, ¿verdad?, saludar en la parte de comentarios, nos puede escribir. Y también nos puede conseguir por el canal de YouTube que tenemos, que se llama Manuel Ramos Educación Cristiana, que si usted desea se puede suscribir para, ¿verdad?, le avise, ¿verdad?, cuando subamos un video, ¿verdad? Y hoy, esta tarde, estamos dándole continuación al exégesis que comenzamos el miércoles pasado de Mateo 2, ¿verdad?,
donde relata el nacimiento de Jesús. Otro punto que queremos observar es la parte de los regalos de los sabios, ¿verdad? Aunque tocamos el miércoles pasado la parte de los sabios, ¿verdad? Queremos resaltar un poco la parte de los regalos, los presentes que dejan los sabios. Desde tiempos muy primitivos se ha visto lo apropiado que fueron los regalos que trajeron los sabios. Acuérdense que sabio es la palabra más adecuada para este pasaje, ¿no? Magos, es lo que explicamos el miércoles pasado, ¿verdad? Viene la palabra magoi, que entonces magoi en aquella época significaba eso, ¿no? Sabio. Así que no era un mago de los magos que conocemos nosotros ahora, ¿verdad? Que saca el conejo del sombrero y saca la tarjeta de la manga. No era una persona que hacía magia, eran sabios. Estamos hablando de sabios a nivel de consejeros, profetas, gente sabia que conocía, que estudiaba, ¿verdad? En este relato, pues son personas se cree que son personas de Persia, que estas personas, pues, estos sabios eran hasta consejeros de los reyes. Ese tipo de personas, ¿verdad? Estamos hablando. Se ha visto, ¿verdad?, en cada uno de ellos, de estos presentes, algo que armonizaba especialmente con algunas características de Jesús y de su obra. Estaba el oro. El oro es el regalo para un rey, ¿verdad? Cuando observamos a Lucio Aneo Séneca, filósofo político, también era un orador, un escritor romano, Séneca, nos dice Séneca que en Partia era lo que conocemos como Irán, había la costumbre de que nadie se pudiera acercar al rey sin un regalo. Nadie. Si tú te acercas al rey, tienes que acercarte con un regalo. El oro, el rey de los metales, ¿verdad?, era el regalo apropiado para el rey de los hombres. ¿Ok? Eso era importante. Segundo, está el incienso. El incienso es el regalo para un sacerdote. Era en el culto del templo y en sus sacrificios donde se usaba el dulce aroma del incienso. La función de un sacerdote es abrirles a los seres humanos el camino hacia Dios. Esa es la función principal de un sacerdote. La palabra latina para sacerdote es pontifex. Pontifex quiere decir constructor de puentes. O sea, el sacerdote construye un puente entre el ser humano y Dios. Esta es la misión y el privilegio del sacerdote: servir de puente entre Dios y los seres humanos. Eso precisamente es Jesús. Y este tema, ¿verdad?, lo desarrolla muy bien el autor de Hebreo. O sea que Jesús abrió el camino a Dios, nos hizo posible llegar a la misma poderosa presencia de Dios. Así que Jesús es el perfecto sacerdote, el perfecto puente, el cual a través de él y su sacrificio podemos acercarnos a Dios, a la presencia de Dios. Número 3 está la mirra. La mirra es el regalo para uno que va a morir. Vayan viendo la frecuencia, ¿no? El regalo del oro era para un rey, el incienso para un sacerdote, y la mirra era un regalo para uno que iba a morir. La mirra se usaba para embalsamar los cuerpos de los muertos. Así que Jesús vino al mundo a vivir por los seres humanos y a morir por los seres humanos. Vino a dar por los seres humanos tanto su vida como su muerte. ¿Ok? Como dice Romanos, ¿verdad? 5:8, que Él mostró su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que esta es la gran enseñanza a través de estos 3 regalos, ¿verdad? El oro para el rey, Jesús era rey. El incienso para el sacerdote, Jesús es nuestro sumo sacerdote.
y la mirra, regalo para uno que iba a morir. Jesús iba a dar su vida por nosotros. Así que entonces el regalo, ¿verdad? Prácticamente eran también una gran enseñanza de la obra, el ministerio de Jesús de Nazaret en su obra salvadora hacia los seres humanos. Otro detalle con estos presentes era, ¿verdad?, que estos presentes los tres eran costosos. Así que esto tuvo que ayudar mucho, pero mucho, a José y a María, ¿verdad? Si ellos vendían este oro, vendían este incienso, vendían esta mirra, era mucho dinero que iban a obtener y los iba a ayudar para el sostenimiento, ¿verdad?, de ellos dos y de su hijo, ¿no?, de Jesús. Porque las cosas, ¿verdad?, para esa familia que estaba empezando, estaba bien, pero bien difícil económicamente. Y estos presentes pues iban a ser de gran ayuda. Dios siempre, ¿verdad?, nos sostiene, nos ayuda a sostenernos, ¿verdad?, a lo básico, a lo fundamental, ¿no? Y eso es otra enseñanza, ¿verdad?, que Dios, así como no dejó solo a María y José con estos presentes que lo ayudaron en la parte económica, así también Dios nos bendice también de esa manera. Cuando observamos uno de estos personajes, ¿verdad?, que vemos en Mateo 2, del 1 al 12, vemos a Herodes, que representa las personas que intentan detener la voluntad de Dios en medio de la historia. ¿Habrán personas así? Es como dice Juan en sus epístolas, primera de Juan, segunda de Juan, y hasta menciona algo, ¿verdad?, en tercera de Juan, cuando Juan habla del anticristo, ¿no? Y dice, mira, han habido muchos anticristos. Son personas, son sistemas, son ideas, son falsas doctrinas, falsos maestros que realmente están en contra de Dios. Y Juan lo presenta no como algo particular de una persona que viene y se va, sino como sistemas en contra de Dios que van surgiendo en la historia de la humanidad. Van surgiendo en la historia de la humanidad. Por eso él dice, han venido muchos anticristos. Y la época que Juan está escribiendo esto en sus epístolas, la gran amenaza de la iglesia eran las falsas doctrinas, los falsos maestros, los falsos profetas. La falsa doctrina del gnosticismo, de los 2 zetas, que enseñaban que el cuerpo era malo y que Dios, como el cuerpo es malo, pecaminoso, pues Dios no pudo haberse encarnado. Porque Dios no se va a encarnar, no se va a poner un cuerpo pecaminoso y malo. Así que Dios no se encarnó. Así que Jesús no fue un hombre de carne y hueso. Eso era el gnosticismo, los 2 zetas. Y Juan está atacando esta doctrina. Y Juan lo señala como anticristo, un sistema, una falsa enseñanza que va en contra de los principios, los fundamentos de Jesucristo. Herodes viene a ser un sistema parecido a esto, porque Herodes representa las personas, el sistema que intentan detener la voluntad de Dios en medio de la historia. Herodes representa a las personas que engañan, que se hacen pasar por gente de bien para desorientar al pueblo de Dios. Herodes representa la maldad, la hostilidad, la mentira, el engaño, representa la persecución. Así que no debemos escuchar la voz de los Herodes, políticos engañadores, personas que vienen a vestirse de religión para tratar de desorientarnos. Sería bueno no mencionar esto como una realidad, pero lamentablemente estas cosas existen. Personas que se disfrazan de ovejas, se disfrazan de políticos religiosos para engañar, para desorientar, ¿verdad? Y eso lo vemos cada 4 años, vienen por ahí. Y hay que tener mucho cuidado, mucho discernimiento con estas cosas. Pues Herodes representa este tipo de sistema, este tipo de mensajes engañosos, ¿no?,
que tratan de engañar, de dividir. Otro punto importante es el lugar donde nace Jesús, Belén. En hebreo es Bejelem, que significa casa de pan. O sea, que Jesús, el pan de vida, nació en la casa de pan. Jesús es nuestro alimento necesario para la vida, ya que sin Jesús no tenemos vida. Si tenemos a Jesús, quien es el pan de vida en nosotros, no tendremos necesidad de alimentar nuestro espíritu con nada de este mundo, porque Él saciará todas nuestras necesidades. Así que al Dios escoger el lugar de nacimiento, que es Belén, que es la profecía de Miqueas, donde era un lugar pequeño e insignificante, enseñando que Dios usa lo pequeño, lo insignificante, para engrandecerlo, para su gloria. Y eso es un comportamiento que vemos en la Biblia constantemente, de cómo Dios actúa. A Dios le encanta levantar al más humilde, levantar al que está menospreciado, a lo pequeño, y engrandecerlo. ¿Para qué? Para que la gloria sea de Dios. Para que la gloria sea de Dios. Fíjense en el llamado a Abraham. Sí, Abraham iba a tener un hijo, iba a ser descendencia, todo chévere. Pero ¿qué pasa? No podían tener hijo. No podían tener hijo. Y prácticamente, ¿verdad? El milagro que surge, que después Sara pudo tener un hijo, es precisamente por este tipo de mensaje que Dios siempre nos da en la palabra del Señor. Te voy a dar descendencia, pero te voy a dar descendencia que sale de una intervención mía, o sea, un milagro, para que la gloria sea de Dios y no del hombre. Para que cuando veamos estas cosas nos inste a glorificar a Dios, a glorificar al Señor. Así que cuando vemos a Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, omnipotente, omnisciente, todopoderoso, Dios encarnado, naciendo en un pesebre, naciendo en un lugar humilde, lo que nos resta es decir, la gloria de Dios. Así que al Dios escoger este lugar de nacimiento en Belén, donde era un lugar pequeño y insignificante, Dios nos está enseñando, ¿verdad?, que Dios usa lo pequeño, usa lo insignificante para engrandecerlo para su gloria. Así que Jesús fue el hombre nacido para ser rey. Había de reinar no por la fuerza, sino por el amor. No desde un trono, sino desde una cruz. Esa es la parte, ¿verdad?, que los judíos no entendían, nunca entendieron, de hecho, y todavía no han entendido eso. Solamente algunos, ¿verdad?, que se han convertido a Cristo. Pero el Mesías para ellos iba a ser un Mesías, un rey, un ungido, descendiente de David, con un trono, ¿verdad?, con un trono, con fuerza política, militar, para deshacer el imperio romano. Así que no podemos nunca encontrarnos con Él en igualdad de términos. Siempre debemos acercarnos a Él con una sumisión total. Total. Las narraciones del nacimiento nos enseñan la importancia de la sencillez. La importancia de la sencillez. También nos enseña estas narraciones del nacimiento de Jesús, la importancia de la humildad y también la importancia de allegarse a Dios con humildad y sencillez para poder cumplir con el reino de Dios. Repetimos, esta narración del nacimiento de Jesús nos enseña la importancia de la humildad, la importancia de la sencillez y la importancia de podernos allegarnos a Dios con humildad y sencillez para poder cumplir con el reino de Dios.
Así como Dios permitió que José y María pasaran por muchas dificultades y los libró, así también Dios permite que nosotros también pasemos por diferentes dificultades, pero sin dejarnos solos. En otras palabras más sencillas, el que nosotros pasemos, en que nosotros los cristianos, hijos de Dios, pasemos por dificultades y adversidades, no significa ausencia de Dios. Porque por medio de ese caminar difícil, de dificultades, Dios sigue estando presente en nuestras vidas. Porque si fuera así, entonces José y María estaban fuera de la presencia del Señor. No, José y María, a pesar de sus dificultades, de sus adversidades, de todo ese sufrimiento que pasaron, la presencia de Dios estaba con ellos. Si observamos especialmente a María, las características de María, número 1, María, dice el texto, que guardaba todas las cosas en su corazón. O sea que era una mujer prudente. Estaba viviendo el momento, viviendo la experiencia. Entendía la experiencia. La entendía. O sea que razonaba y entendía lo que Dios estaba haciendo. Lo único que María no encajó, ¿verdad? Que era normal. Cuando le digo al ángel, mira, pero es que yo no tengo marido, o sea, yo no tengo... ¿Cómo que yo voy a tener un hijo? Y yo estoy con María, o sea, María tenía razón. Pero claro, ahí entra la verdad, el milagro, ¿no? Y el ángel le contesta. Así de sincera que fue María con el ángel, así también el ángel fue sincera con María. Y le dijo a María, mira, vendrá sobre ti, ¿verdad?, el Espíritu Santo, y tendrás un hijo. Así de sencillo. Número 2, tenía una buena teología. María tenía una buena teología. Acuérdense que teología es lo que nuestro concepto de Dios, lo que entendemos de lo que es Dios. María sabía quién era su Dios, que era un Dios poderoso. Y número 3, se atrevió a obedecer a Dios a pesar de las adversidades. Si fuera otra persona, no obedece a Dios, porque lo que estaba pasando allí era bien, pero bien crítico. A María la podrían apedrear porque estaba en la etapa de compromiso. En la cultura judía, esa etapa de compromiso era como estar casado pero sin vivir juntos, así que no podía quedar embarazada. Así que María, el obedecer a Dios significaba hasta perder la vida. Así que María, en la tercera característica que estamos mencionando, es que se atrevió a obedecer a Dios a pesar de las adversidades. Y precisamente ahí es que fallamos a veces nosotros. Cuando están las adversidades, cuando están los problemas, ahí nos echamos para atrás, desconfiamos de Dios y cometemos errores de decisiones, malas decisiones. María hizo todo lo contrario. En la adversidad decidió obedecer a Dios. Así que un gran ejemplo que nos deja María, ¿verdad?, en esta narrativa del nacimiento de Jesús. En conclusión, las narraciones del nacimiento lo que le dicen a la humanidad es que el Dios bíblico no se quedó con los brazos cruzados al ver el pecado de la humanidad. No. Dios intervino. Como decía una profesora que me dio clase en bachillerato, doctora Luz Rivera, Dios irrumpe en la historia de la humanidad. Dios irrumpe en la historia. Así como hizo con María, también lo había hecho anteriormente. Lo había hecho con Adán y Eva, lo había hecho con Noé, con Abraham, con Moisés, con Josué, con Samuel, con Saúl, con David, con Jeroboam, con Roboam, con los profetas, con los macabeos. Si leímos la historia de los macabeos, también Dios intervino en la historia de la humanidad, así exactamente como hizo con María y con José. Así que la expresión óptima de la revelación de Dios a la humanidad es el nacimiento de Jesús.
la expresión óptima de la revelación de Dios a la humanidad es el nacimiento de Jesús. Así que la humanidad, si lo ponemos mirar de este punto de vista, no se merece, ¿verdad? La humanidad por su pecado, por su maldad, no se merece ni busca a Dios. Y por encima de esa indiferencia, por amor a Dios, por amor de Dios, ¿verdad? El amor que Dios tiene para con nosotros se revela y busca salvar al ser humano a través de la encarnación del Hijo de Dios y por su sacrificio en la cruz. Así que dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los seres humanos, por medio de Cristo, tienen acceso al Padre. Esto es una autorrevelación. No es que el ser humano, por su sabiduría, por los cálculos matemáticos, por métodos científicos, encontró a Dios. No. Dios se autorrevela. O sea, Dios se presenta al ser humano. Se le revela al ser humano. En consecuencia, por esta revelación, el Dios invisible habla a los seres humanos como amigos, movido por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y servirlos en su compañía. O sea, hacerse presente en la vida de la humanidad. Así que por su encarnación, el Salvador experimentó y comprendió nuestra humanidad. Al hacerse como uno de nosotros, fue capaz de compartir nuestras tristezas, llevar nuestras cargas, expiar nuestros pecados y unirnos a Dios. Como dice San Irineo en el siglo II, él usa una expresión. Irineo afirma: este es el motivo por el cual el Verbo se hizo hombre, dice San Irineo, para que el ser humano, entrando en comunión con el Verbo y recibiendo de este modo la filiación divina, llegará a ser hijo de Dios. Repito, este es el motivo por el cual el Verbo se hizo hombre, para que el ser humano, entrando en comunión con el Verbo y recibiendo de este modo la filiación divina, llegara a ser hijo de Dios. Estoy citando a Irineo en el siglo II. Así como los sabios se encargaron con referencia a adorar a Jesús, así también nosotros. Así como los sabios ofrendaron a Jesús, así también nosotros debemos ofrendar nuestras vidas a Jesús. Al Dios revelarse a los sabios del Oriente sobre el acontecimiento del nacimiento de Jesús, nos enseña esto, ¿verdad? Que Dios es un Dios universal. No es un Dios solamente de los judíos, no, es un Dios universal para todo el mundo, para toda la humanidad. Porque en ese nacimiento en Belén, el Dios eterno, que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener su gloria, dijo: voy a irrumpir en la historia, me voy a introducir en el medio de los seres humanos, no para enseñarles cómo es que se muere, sino para enseñarles cómo es que se vive, y se vive en abundancia, en obediencia a Dios. Así que dejamos esta información, ¿verdad?, del nacimiento del Rey, y espero que haya sido de edificación. Damos gracias a los hermanos y hermanas que se comunicaron con nosotros, ¿verdad?, a través del live, de los saludos en la plataforma de Facebook de Radio Vida, ¿verdad? Todos estos hermanos que nos saludaron. Tenemos a varios hermanos, tenemos a Yadira Rodríguez, que es mi esposa y presente. También Rosa de Santa, que es mi madre, también está presente. Son fieles oyentes de este programa. Tu hermana Irene también, Pantoja, que siempre nos escucha.
y otros hermanos más que nos escribieron, como Ángel Martínez, hermano acá de nuestra iglesia bautista de Carolina. Te bendiga, Ángel. Carlos Cortés también nos manda bendiciones. Héctor Nieves es mi primo. Dios te bendiga, Héctor, desde allá de Pensilvania. Dios te bendiga y Dios te siga bendiciendo de manera especial. Así que gracias a los hermanos y a todos los que nos dieron like. Y también, ¿verdad? Este público que tengo aquí presente, los hermanos que están ahí. Hermano Roberto y la hermana también estuvieron presentes en este programa. Así que la bondad, la gracia y la paz de Dios nos inunde en esta hora y siempre. Amén.